Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un top 10 sobre las mujeres más relevantes de la antigüedad. Las mujeres aquí mostradas han sido elegidas por los usuarios que quisieron participar en la realización de este vídeo y están ordenadas por el número de menciones que recibieron cada una de ellas. Además de que quisiera recordar de que la Edad Antigua o la Antigüedad es un periodo comprendido desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano en el año 476. Espero que os guste este top. Safo de Mitilene o de Lesbos nació alrededor del año 630 a.C. en la población de Ereso o en la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos. Ella nace en una familia adinerada que pertenece a la aristocracia griega. Su padre había logrado hacer una buena fortuna con el comercio de vino y con el saqueo de Troya, algo que permitió a la familia el poder vivir cómodamente incluso tras la muerte de su progenitor. Safo se vería obligada a residir temporalmente en el exilio por cuestiones políticas, como otros aristócratas de Lesbos, refugiándose por algún tiempo en la ciudad de Siracusa, en Sicilia, lugar donde se pudo haber casado con un rico hombre llamado Cérilas de Andros, con quien tuvo una única hija llamada Cleis. Pero este matrimonio sería demasiado corto y acabaría enviudando en cuestión de poco tiempo, heredando así de su fallecido marido una inmensa fortuna. Hay ciertas dudas sobre si realmente Safo se casó con este hombre o no, ya que algunos historiadores creen que es una historia inventada por un cómico ateniense para ridiculizar así la figura de Safo, ya que el nombre de su supuesto esposo, Cérilas de Andros, podría ser un juego de palabras en el griego antiguo que haría alusión al aparato reproductor masculino. Durante su estancia en Sicilia, Safo empezó a tener trato con distintos músicos, pensadores y filósofos, aprendiendo de ellos numerosos conocimientos. Gracias a la herencia que recibió su supuesto marido, Safo pudo regresar a la isla de Lesbos, donde abrió su propia escuela para mujeres, donde enseñaba a las niñas y adolescentes música, poesía, canto y danza, además de confeccionar tanto coronas como colgantes de flores, siendo una escuela que guardaba culto tanto a la diosa Afrodita como a las musas. Safo pasará a la historia como una de las poetas más destacadas de su tiempo y sería vista por el filósofo Platón como la 10ª musa. Ella también sería conocida por su vida privada, siendo tachada en muchas ocasiones de ser homosexual. Es más, la palabra lesbiana viene derivada de la isla de Lesbos, lugar de residencia de la poetisa. Su orientación sexual es bastante discutida por los historiadores, debido a que en aquellos tiempos no se dividía la sociedad por inclinaciones sexuales, ya que la homosexualidad era algo común y aceptado por la sociedad griega. Actualmente se cree que Safo podría haber sido bisexual, debido a que en sus escritos hace alusión al amor y a la pasión entre dos personas, independientemente del sexo, aparte de hablar del amor entre mujeres, pero la gran mayoría de sus obras acabarían desapareciendo con el paso del tiempo, debido a que la Iglesia Católica consideraba inmorales sus escritos. Se sabe que ella mantuvo un romance con el poeta Alceo de Mitilene y que llegó a tener algunas relaciones demasiado cercanas con distintas alumnas suyas, aunque se duda si fueron realmente amorosas o simplemente las típicas relaciones que existían por aquel entonces en la sociedad griega, donde se tenía una mayor libertad sexual. Según la leyenda, Safo se acabaría quitando la vida tras ser rechazada por un barquero llamado Faón,
arrojándose así por los acantilados de la isla de Leucade. Pero los historiadores modernos creen que esto no deja de ser una simple leyenda o una mala interpretación de algún escrito antiguo, siendo muy posible de que la poetisa falleciese a causa de alguna enfermedad de la época o de muerte natural. Aspasia de Mileto nació alrededor del año 470 a.C. en la ciudad griega de Mileto, actualmente en Turquía. Ella perteneció a una familia adinerada y bien posicionada, algo que le permitió el poder tener una buena educación. Se desconoce el motivo exacto de por qué Aspasia abandonó su ciudad natal para instalarse en Atenas cuando ya tenía 20 años de edad, siendo muy posible de que fuese por asuntos familiares. Se sabe que la joven se convirtió en hetera, es decir, en una cortesana de alta clase que suelen hacer compañía a hombres bien posicionados, siendo mujeres que destacaban por ser inteligentes, cultas y muy bellas. Gracias a su extraordinaria belleza, Aspasia se convirtió en la amante de Pericles, que era uno de los políticos más importantes de Atenas. Entre la pareja surgió un profundo amor, y como los atenienses no podían casarse con mujeres extranjeras, los amantes convivieron como si fuesen un matrimonio, y llegaron a tener un hijo en común llamado Pericles el Joven. Aspasia se convirtió en la fiel compañera de Pericles, aconsejándole tanto en cuestiones políticas como sociales, pero ella pronto empezaría a ser muy criticada por otras mujeres por convivir con su amante, además de que muchos la verían como un mal ejemplo para las mujeres de su época. La pareja se convirtió en el blanco de todo tipo de acusaciones e intentaron separarlos. Incluso quisieron acabar con la carrera política de Pericles y acusaron a Aspasia de ser la causante de distintas guerras que se estaban librando para entonces, siendo declarada finalmente inocente de todas aquellas acusaciones. Aspasia era una mujer muy odiada por muchos, pero también admirada por otros. Distintos pensadores griegos la llegaron a admirar por su sabiduría e inteligencia, además de que la dedicaron distintas canciones y poemas. También daría discursos públicos hacia las jóvenes atenienses, donde las animaba a luchar por la emancipación femenina y por tener más libertades. Ella también fundó una serie de centros para mujeres, donde se debatía sobre política o sobre los problemas de su sociedad, aparte de enseñar allí arte, danza y música. Aspasia no solo protegió y luchó por los derechos de las mujeres, sino que también quería ayudarlas con los partos, llegándose a formar en el campo de la ginecología y de la obstetricia, aparte de elaborar sus propios remedios naturales para ayudar a las madres con el posparto y evitar que éstas muriesen tan fácilmente tras alumbrar a sus hijos. Tras la muerte de Pericles, Aspasia inició una relación con un hombre llamado Lisicles, teniendo un hijo junto a este, pero tras el nacimiento de este niño, la figura de Aspasia desapareció completamente de la historia y se desconoce cuándo falleció, aunque es muy posible de que fuese alrededor del año 400 a.C. Boudica nació en el año 26 después de Cristo, en Britania. Ella era descendiente de la aristocracia de la tribu de los Cicenos. Por esta razón se acabaría casando con Prasutago, quien era rey de los Cicenos que se encontraban en el actual condado de Norfolk, en Inglaterra. Mientras los romanos se iban adentrando y conquistando distintos pueblos de Britania, los cicenos consiguieron vivir bajo una relativa tranquilidad y pudieron mantener su independencia por algún tiempo. Boudica y su marido tan solo tuvieron 2 hijas,
algo que no era ningún problema para los sicenos, ya que para ellos una mujer podía gobernar como cualquier hombre. Pero la idea de que una mujer se convirtiese en la reina de los sicenos iba en contra de las creencias romanas. Por esta razón, cuando su marido Prasutago falleció en el año 60, el emperador Nerón se autoincluyó en el testamento del fallecido rey de los sicenos, y automáticamente los dominios de dicho pueblo empezaron a formar parte del Imperio Romano, conquistando así a los sicenos sin necesidad de levantar las armas. Según los romanos, las hijas de Boudica, las princesas Isolda y Soria, eran gobernantes no válidas solo por el hecho de ser mujeres, y como el emperador romano se había incluido él mismo en aquel testamento, se autoproclamó como el nuevo gobernante de los sicenos. Los romanos avanzaron hacia el territorio de los sicenos y rápidamente los sometieron, arrasando, asesinando y abusando del pueblo. Es más, las hijas de Boudica serían violadas por numerosos soldados, mientras que la reina viuda sería obligada a presenciarlo. Tras esto, los romanos le arrebataron cualquier tipo de poder a Boudica y a sus hijas, convirtiéndolas en simples esclavas, además de que la reina sería desnudada, humillada y azotada en público, algo que despertaría en ella una gran sed de venganza. Al quedar el pueblo de los sicenos completamente arrasado, los romanos bajaron la guardia, algo que fue aprovechado por Boudica para reunir a los distintos pueblos que habían sido sometidos por los romanos, uniéndose a ella más de 200.000 personas. La reina de los sicenos logró destruir junto a sus tropas algunas de las colonias romanas que se habían instalado en Britania y lograron hacer retroceder al enemigo, pero pese a que su ejército era más numeroso que el romano, no tendría ni la formación ni las armas adecuadas para hacer frente a un ejército tan experimentado y preparado como el romano, además de que entre sus filas se encontraban niños, mujeres y ancianos. Finalmente, la inexperiencia de las tropas de Boudica acabarían provocando que sus filas entrasen en pánico al ver cómo eran derrotados fácilmente por el enemigo, siendo su ejército completamente masacrado por los romanos. Se desconoce qué pasó exactamente con Boudica, pero la teoría más aceptada es que murió en el campo de batalla mientras luchaba junto a sus tropas, falleciendo así hacia el año 61 después de Cristo. Livia Drusila nació alrededor del año 58 a.C. en la ciudad de Roma, en la República Romana, actualmente en Italia. Ella nació en una familia que estaba bien posicionada en la sociedad romana, siendo hija del político y militar Marco Livio Druso Claudiano, quien apoyaba al bando que asesinó al dictador romano Julio César. Por esta razón, cuando fueron derrotados durante la batalla de Filipos por Marco Antonio y Octavio, su padre se acabaría quitando la vida. Livia se casaría en primeras nupcias con el magistrado romano Tiberio Claudio Nerón, pero como éste estaba en el mismo bando que su fallecido suegro, la familia Claudia empezó a ser muy perseguida al no simpatizar con las ideas de Octavio. Por esta razón acabarían abandonando temporalmente la ciudad de Roma, mientras se libraban importantes enfrentamientos entre Octavio y Marco Antonio, hasta que en el año 40 a.C. se firmó una tregua entre ambos. La firma de aquella paz sería aprovechada por la familia Claudia para regresar a Roma, y en dicha ciudad se celebró un gran banquete, donde Livia y Octavio se verían por primera vez, y según cuentan las crónicas, este quedó completamente embelesado con Livia, considerándola una mujer muy hermosa. Cuando se produjo aquel primer encuentro, Livia Drusila se encontraba embarazada de su segundo hijo,
pero esto no le importó demasiado a Octavio, quien decidió en ese mismo instante el casarse con ella. Por esta razón, cuando Livia alumbró a su segundo hijo, ambos se divorciaron de sus respectivos cónyuges y se casaron en el año 38 a.C. En el año 27 a.C., su marido Octavio se convirtió en el primer emperador de los romanos bajo el nombre de Augusto, y pese a que Livia había sido muy criticada por su divorcio, ella se convirtió en el ideal de la mujer romana perfecta, tanto por su belleza como por su fuerte carácter, además de que fue la mano derecha de su esposo, el emperador. Livia no logró tener hijos con su segundo marido, pero el emperador Augusto adoptó a los hijos que ésta había tenido junto a su primer esposo. Es más, cuando Augusto falleció en el año 14 después de Cristo, ella logró que su hijo mayor, Tiberio, se convirtiese en el nuevo emperador de los romanos. Pero la relación entre ambos no sería demasiado buena y su hijo llegó a odiarla. Tras enviudar, Livia se retiró a la vida pública, pese a conservar de por vida el título de emperatriz consorte, aunque sí se entrometió mucho tanto en la vida de su hijo Tiberio como en la política romana, llegando a participar en distintas intrigas palaciegas. La emperatriz logró tener una vida bastante larga para la época, falleciendo en el año 29 después de Cristo a la edad de 87 años, una edad que casi nadie alcanzaba por aquel entonces. Agripina la Menor nació posiblemente el 7 de noviembre del año 15 después de Cristo en la colonia Claudiara Agrippinensium, siendo actualmente esta colonia romana la ciudad de Colonia, en Alemania. Agripina acompañaría a sus padres por distintos puntos del Imperio Romano, creciendo así entre campamentos militares, debido a que su padre era el conocido general romano Germánico. Agripina era descendiente de la dinastía Julio-Claudia, siendo nieta de los primeros emperadores romanos Augusto y Livia Drusila. Tras el asesinato de su padre Germánico, su familia cayó en desgracia, siendo condenada su madre, Agripina la Mayor, y sus hermanos mayores al exilio, algo que provocó que Agripina la Menor creciese mientras sentía un profundo odio hacia el emperador Tiberio. La muchacha sería casada por orden del emperador con el político y cónsul romano Cneo Domicio Enobarbo, naciendo de esta unión un único hijo llamado Nerón. Para entonces ella tan solo tenía 13 años de edad, mientras que su marido tenía 45, siendo un matrimonio muy infeliz para la joven. En el año 37, su hermano Calígula se convirtió en el nuevo emperador de los romanos, algo que le daría a Agripina una mejor posición ante la sociedad. Es más, ella participaría en numerosos festejos y banquetes, además de gozar de cierta libertad y de los placeres de la vida. Incluso se dice que ella y sus hermanas se convirtieron en las amantes de su propio hermano Calígula. Tras la muerte de su hermana Drusila, Calígula empezó a experimentar de serios problemas mentales y el resto de las hermanas perdieron gran parte de su poder. Así que Agripina la Menor y su hermana Livia se unieron a una conspiración donde se ideó el asesinar a su hermano el emperador. Pero tras ser descubierta esta trama, fueron condenadas al exilio. Agripina pudo regresar a Roma tras el asesinato de su hermano, llegándose a casar en 2 ocasiones más, unos casamientos que le dieron bastante poder, pero sin duda ella se fijó en su tío, el emperador Claudio, a quien logró seducir pese a estar casado con la emperatriz Mesalina, la cual acabaría siendo ejecutada por adulterio. En el año 49, Agripina se casó con su tío, el emperador Claudio,
y enseguida le convenció para que reconociese a su hijo Nerón como el heredero del Imperio Romano. Aquel matrimonio sería un tanto tormentoso y lleno de disputas conyugales, hasta que Claudio falleció en el año 54, tras haber sido supuestamente envenenado por su esposa. Tras la muerte de Claudio, su hijo Nerón se convirtió en el nuevo emperador de los romanos, pero la relación entre madre e hijo sería demasiado tormentosa. Incluso se dice que ambos cometieron incesto. Nerón se mostraría realmente cansado de su madre e intentó acabar con su vida en distintas ocasiones, pero Agripina logró sobrevivir a aquellos intentos de asesinato, hasta que finalmente fue asesinada por los hombres del emperador en el año 59, una muerte violenta que acabaría atormentando a su hijo Nerón para el resto de su vida. Zenobia nació alrededor del año 240, posiblemente en la ciudad de Palmira, en la provincia romana de Siria. Existen distintas versiones sobre quiénes fueron exactamente sus padres, pero se sabe a ciencia cierta que ella descendía de alguna familia noble de Palmira, recibiendo así una buena educación. Gracias a la posición de su familia, Zenobia se acabaría convirtiendo en la segunda esposa del político y noble Septimio Odenato, celebrándose esta boda hacia el año 255, cuando ella tenía unos 15 años de edad. 5 años después, el emperador romano Galieno decidió nombrar al marido de Zenobia como el primer rey de Palmira, creando así un reino menor que guardaría lealtad al Imperio Romano y que tenía como misión la de proteger sus fronteras ante la amenaza persa. En el año 267, tanto su marido como su hijastro fueron asesinados, así que Zenobia reclamó el trono de Palmira para su hijo Pavalato, convirtiéndose así en la regente del reino ante la minoría de edad de su vástago. Zenobia se convirtió en una reina muy querida por su pueblo y por sus tropas, convirtiéndose en una líder militar que quería expandir sus dominios, avanzándose hacia Egipto con la intención de controlar el Mar Rojo y la desembocadura del río Nilo, algo que sería visto como una gran amenaza para los romanos, los cuales decidieron invadir el imperio de Palmira y así parar su avance por las provincias romanas. Zenobia se refugió en la ciudad de Palmira mientras ésta era asediada por los romanos, y pese a que la reina intentó huir, ésta sería capturada por el enemigo y llevada hasta el emperador Aureliano. Después fue trasladada a la ciudad de Emesa, donde fue sometida a un juicio, declarándose inocente de todas las acusaciones que pesaban sobre ella. Se desconoce qué pasó exactamente con Zenobia tras ser capturada por los romanos, siendo muy posible de que fuese trasladada hasta la península itálica, y existen numerosas versiones sobre cuál pudo haber sido su destino. Nefertiti nació supuestamente alrededor del año 1370 a.C. en la ciudad de Tebas, en Egipto, y sería hija del general Ai, quien se acabaría convirtiendo años después en faraón, pero realmente se duda sobre su verdadero origen, ya que algunos historiadores creen que no nació en Tebas, sino que sería una princesa del antiguo reino de Mitanni, y que su nombre original sería Tadujepa, siendo entregada como regalo al harén del faraón. Es por ello que a su llegada recibió el nombre de Nefertiti, que significa la bella ha llegado, ante la gran belleza que presentaba aquella princesa. Cuando Nefertiti tenía alrededor de 10 años, fue casada con Akenatón, hijo del faraón Amenofis II.
Nefertiti sería la principal esposa del faraón Akenatón, con quien mantuvo una unión feliz de la que nacerían 6 hijas. Es más, siempre se mostraba a los faraones en una actitud familiar y cariñosa, demostrándose el gran aprecio que se tenían. Pese a gozar del amor del faraón, se sabe que la reina se mostraba celosa de algunas de las otras esposas de su marido, a las cuales vería como grandes rivales al no conseguir darle un hijo varón a su esposo. Nefertiti llegó a ocupar un lugar bastante destacable durante el reinado de su marido, y muchos creen que llegó a ser su cogobernante, siendo una reina que llegó a tener un peso muy importante durante el reinado de Akenatón, además de que fue muy querida por su pueblo, recibiendo por parte de su esposo el título de Gran Esposa Real, cambiando así su nombre por el de Neferneferauton, que significa maravillosa es la belleza de Atón. El reinado de su marido pasará a la historia por hacer numerosos cambios radicales tanto en la sociedad como en la religión egipcia, centrando el culto hacia el dios Atón, que sería elevado por encima de los demás dioses de la mitología egipcia. Hacia el final del reinado de su marido, la figura de Nefertiti desapareció de los antiguos registros antes de la muerte del faraón Akenatón, siendo sustituida por una de sus hijas, la princesa Meritatón. Tras la muerte de su marido, aparece en escena un misterioso faraón llamado Smenkhkare, que se casó con la princesa Meritatón y tuvo un reinado demasiado breve de apenas un año. Según algunos historiadores, este misterioso faraón sería la propia Nefertiti, que asumió el control de Egipto bajo la apariencia de un hombre, algo así como ya había hecho anteriormente la reina Hatshepsut, elevándose a su propia hija al rango de gran esposa real. El misterioso faraón Smenkhkare falleció apenas un año después de convertirse en el gobernante de Egipto, siendo así sucedido por Tutankamón, hijo del fallecido Akenatón e hijastro de Nefertiti. La momia de esta reina siempre ha sido buscada por numerosos arqueólogos que andan detrás de su pista, aunque es posible de que su momia ya haya sido encontrada y que se encuentra actualmente esperando a que se realicen las pruebas de ADN para confirmar si realmente se trata de ella. Hatshepsut nació alrededor del año 1507 a.C., posiblemente en la ciudad de Tebas, en Egipto. Se desconoce cómo fue su infancia, pero se cree que llevó una vida cómoda como hija del faraón Tutmosis I. Se cree que Hatshepsut recibió la típica educación que recibían los herederos del trono egipcio, algo que hace suponer que su padre deseaba convertirla en reina. Tras la muerte de su padre el faraón, no se cumplieron los deseos del fallecido gobernante y la princesa fue apartada de la línea sucesoria, convirtiéndose así su medio hermano Tutmosis II en el nuevo faraón de Egipto. Hatshepsut se sentiría muy humillada, no solo por el hecho de ser apartada del trono egipcio, sino que se vería obligada a casarse con su medio hermano Tutmosis II, considerándolo inferior a ella solo por el hecho de descender de una de las esposas menores de su fallecido padre y por no tener sangre de los antiguos faraones de Egipto. De este matrimonio nacerá una única hija llamada Neferura, sufriendo la gran esposa real de un parto muy complicado que la incapacitó para poder tener más hijos. Su enfermizo marido hermano falleció en el año 1479 a.C., así que fue sucedido por uno de los hijos que éste había tenido con otra de sus esposas, el faraón Tutmosis III. Como su hijastro tenía tan solo 12 años de edad cuando se sentó en el trono,
Hatshepsut se convirtió en la regente, pero ella sería una mujer de armas tomar y tendría un gran número de partidarios, tomando así el control absoluto de Egipto en el año 1472 a.C. Y tras dar un exitoso golpe de estado, se convirtió en la cogobernante de su hijastro sobrino, aunque ella sería la que llevaría las riendas de la gobernación, asumiendo así el nombre de Matkara Hatshepsut y el título de reina faraón. La gobernante se mostraría ante su pueblo como un verdadero faraón, vistiendo con ropajes de hombre y luciendo una barba postiza. Su reinado se basaría en establecer importantes rutas comerciales que mejoró la economía de Egipto y mandó construir o reformar importantes monumentos, templos, ciudades y palacios. Hatshepsut murió en el año 1458 a.C., cuando tenía unos 50 años de edad, y pronto surgió una serie de leyendas que hablaban de que había sido envenenada, debido a que la reina faraón y su amante, el arquitecto Senemut, habían sido muy odiados por su hijastro y por los partidarios de este. Pero distintas investigaciones modernas demostraron que la reina faraón falleció a causa de su pésima salud. Tras su muerte, su hijastro Tutmosis III intentó borrar de la historia a su madrastra tía, ordenando borrar su nombre de las inscripciones, destruir sus esculturas y pinturas donde la reina era representada. La momia de Hatshepsut fue encontrada en el año 1902, aunque ésta había sido movida de sitio, posiblemente durante el reinado de su hijastro, descansándose en un sitio que no le correspondía por su posición. Se desconoce cuándo nació exactamente Hipatia. Algunos historiadores creen que pudo haber nacido entre los años 355 y 370 después de Cristo, llegándose al mundo en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Hipatia creció entre libros y conocimiento, debido a que su padre era el famoso matemático y astrónomo griego Teón de Alejandría, teniendo así acceso a la gran biblioteca de Alejandría. Hipatia descendía de una familia pagana y bien posicionada, creciendo así entre eruditos, y como su padre mostró un gran interés por las matemáticas y la astronomía, pero a diferencia de su progenitor, también se interesó por la filosofía. Ella se mostraría como una joven que tiene una gran sed de conocimiento, viajando por ello a las ciudades de Roma y de Atenas, donde llegaría a entablar una buena relación con distintos pensadores de su tiempo. Después impartió clases en el Museo de Alejandría, convirtiéndose así en la tutora de los hijos de la aristocracia y de los altos cargos de la ciudad, siendo admirada por ser una mujer muy inteligente, sabia y culta. Hipatia se convirtió en una de las mentes más brillantes de su época y llegaría a escribir distintos libros sobre álgebra, geometría, filosofía y astronomía, pero por desgracia no se conservan ninguno de estos escritos en la actualidad. La pensadora también llegó a crear un astrolabio, un hidroscopio y un hidrómetro de latón. Tras la muerte de su padre, Hipatia continuó con las investigaciones que éste había dejado, finalizando estos trabajos gracias a su gran inteligencia y sus amplios conocimientos. Ella también logró por sí sola grandes avances en el campo de la astronomía, contribuyendo así a la teoría de que la Tierra no era el centro del universo y que giraba alrededor del Sol, además de girar sobre su propio eje. Hipatia sería una mujer muy respetada y querida, pero como era pagana, sería perseguida por un hombre llamado Cirilo, que era el obispo de Alejandría. Pese a que ella nunca se mostró en contra del cristianismo,
sería perseguida junto a otros paganos, que serían torturados e incluso asesinados si no abrazaban las creencias cristianas, viviéndose así una gran ola de violencia en Alejandría. En medio de aquel gran caos, Hipatia sería arrastrada hasta el templo de Cesario, donde sería desnudada y apuñalada ante los presentes, siendo así asesinada en el mes de marzo del año 415. Cleopatra Filopator Neacea nació en el año 69 a.C. en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Ella fue la hija del faraón Ptolomeo XII, pero en verdad no tenía sangre egipcia, ya que la dinastía tolemaica era originaria de Macedonia y sus familiares tenían sangre griega. Cleopatra siempre mostró un gran interés por la cultura egipcia y sería la primera de su familia en hablar las lenguas egipcias, aparte de que sabía hablar con gran fluidez hasta 7 idiomas distintos. Siempre se ha hablado de la supuesta belleza legendaria de Cleopatra, aunque estudios modernos demuestran que no fue tan hermosa como siempre se hizo creer, sino que ella era una mujer astuta, inteligente, culta, estratega, intrigante, atrayente y observadora, que lograba seducir a los hombres solo con su ingenio y sus amplios conocimientos, llegando a poseer una mente brillante. En el año 51 a.C., su padre, el faraón Ptolomeo XII, falleció, dejando como herederos a Cleopatra y a su otro hijo Ptolomeo XIII. Pero como ya era común en Egipto, ambos hermanos se casarían entre sí para conservar el poder de su dinastía. Pero este matrimonio sería muy infeliz y Cleopatra acabaría siendo expulsada de la ciudad de Alejandría por su propio esposo marido. El dictador romano Julio César acudiría hasta tierras egipcias para intentar poner paz entre ambos hermanos esposos, una visita que sería aprovechada por la propia Cleopatra, que con la ayuda de unos eunucos y con una manta enrollada logró presentarse ante el dictador romano en secreto, debido a que tenía prohibido el pisar la ciudad de Alejandría. Según cuenta la leyenda, Julio César quedó maravillado con la reina egipcia y en aquella misma noche se convirtieron en amantes. La presencia de los romanos en Egipto no sería del agrado de los hermanos de Cleopatra, iniciando así un levantamiento, pero esto benefició a Cleopatra, ya que sus hermanos acabarían teniendo fatales destinos, algo que la permitió el poder sentarse libremente en el trono egipcio, aparte de que se casó con otro hermano suyo, el faraón Ptolomeo XIV. Pero pese a celebrarse este casamiento, la reina egipcia seguiría siendo la amante de Julio César, con quien tuvo un hijo llamado Cesarión. Julio César acabaría siendo asesinado en el año 44 a.C. y tras producirse la muerte de su mayor protector, Cleopatra acabaría iniciando una relación amorosa con el general romano Marco Antonio, surgiendo entre ambos un profundo amor y una gran pasión. Tras superar una serie de impedimentos, los amantes lograron casarse y tuvieron 3 hijos en común, mostrándose como un matrimonio dichoso. Incluso se mostrarían ante su pueblo como verdaderos dioses, pero aquella felicidad se acabaría empañando ante los conflictos que libró Marco Antonio contra su rival Octavio, el futuro emperador Augusto. Tras producirse un distanciamiento entre ambos cónyuges, a Marco Antonio le llegaron noticias falsas de que Cleopatra se había quitado la vida al verse amenazada por las tropas de su enemigo Octavio, así que el general decidió quitarse también la vida al no soportar la idea de vivir el resto de su vida sin su amada Cleopatra. Cuando Marco Antonio se encontraba al borde de la muerte, se enteró de que la reina egipcia aún seguía con vida,
así que fue trasladado de inmediato al lugar donde se escondía Cleopatra y murió entre los brazos de su amada. La reina egipcia perdió a su protector y a su gran amor, además de que se negaba a rendirse ante Octavio, así que decidió quitarse también la vida. Según la versión popular, murió tras provocar que una cobra áspid la mordiese, pero lo más seguro es que ingiriese un potente veneno, falleciendo así en el año 30 a.C., cuando tenía unos 39 años de edad. Bueno amigos, llegamos al final del top 10 sobre las mujeres más relevantes de la antigüedad. Espero que os haya gustado. Este vídeo ha sido realizado para celebrar que el canal ya superó los 415.000 suscriptores y por haber subido ya 1250 vídeos. Muchas gracias por todo vuestro apoyo y por ver los vídeos que voy creando. Además de que quisiera agradeceros de que forméis parte de Biopic Channel. Quiero aprovechar también este vídeo para hablar de un tema que es importante al menos para mí, el tema de las peticiones. Yo comprendo que deseáis ver vuestras peticiones lo antes posible y que yo tardo demasiado en hacerlas, pero tenéis que comprender que yo también soy humana y que no me levanto cada día con 5 vídeos ya hechos. Cada vídeo tarda lo suyo, ya sea en la búsqueda de información, en la grabación, en la edición y en el mantenimiento del canal. Yo intento subir 5 vídeos a la semana porque sé que hay muchas personas que esperan el vídeo diario, y también tenéis que comprender que tardo en hacer vuestras peticiones porque también tengo una vida fuera del ordenador. Tengo asuntos que atender, familia, vida social. Mi vida no solo se basa en estar con el ordenador. Voy haciendo las cosas tan rápido como puedo e intento hacer todo correctamente. Soy muy consciente de que tardo demasiado en hacer los vídeos que queréis y siempre os aviso de ello cuando hacéis las peticiones. Pero tenéis que ser conscientes de que tengo 3 libretas llenas de peticiones y que como vosotros hay muchísimas personas esperando su petición. Siento tardar, pero es que no puedo ir más rápido. Espero que lo entendáis. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!